Pues bueno, seguimos esta serie que lleva por nombre Familia y Evangelio. Todo empieza en casa. Y hoy vamos a basarnos o vamos a tomar como guía la carta que Pablo escribió a la ciudad de Corinto. Y en este domingo vamos a hablar un tema un tanto fuerte, o mejor dicho, un tema que poco se habla o poco tratan en las iglesias, tal vez por miedo o tal vez por incomodidad, y es la importancia que tiene el sexo en el matrimonio o las relaciones sexuales. Porque aún en varias iglesias sigue existiendo este mito o tabú de que las relaciones sexuales no glorifican a Dios, pero dentro de la Escritura vemos que es todo lo contrario. Y esta predicación la he titulado La santidad del sexo. Y antes de comenzar vamos a hacer una pequeña oración para pedir la guía del Señor. Así que acompáñame inclinando tu rostro y cerrando tus ojos. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por cada uno de nosotros. Oramos para pedir tu guía y poder escudriñar tu palabra. Que seas tú quien hable a nuestros corazones en este día, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No sé cómo lo vean ustedes, pero a lo largo que va pasando el tiempo, estamos viviendo en una sociedad o en una cultura que está cada vez más obsesionada con el sexo y muy confundida sobre su verdadero propósito. Lo podemos ver en cualquier red social con nuestro celular. Lo vemos en la televisión, ya sea de paga o teleabierta. Y vemos más seguido esta inclusión de escenas sexuales. Y fíjense, un dato interesante que encontré mientras hacía esta predicación es que desde el año 2019 hasta el año anterior, que fue el 2024, el aforo en los clubes nocturnos en todo el país incrementó un 7.7%, del cual Guadalajara y la Ciudad de México lideran esta estadística. Esto quiere decir que hay más personas, tanto hombres como mujeres, que están buscando este tipo de actividad. ¿En qué otro lado podemos ver esto? Podemos escucharlo en la música también. Hay muchos tipos de género que hablan de esto, pero creo que todos sabemos de qué género estamos hablando más. El reggaetón es un género muy explícito en este tema, porque tanto en sus videos como en la letra hablan de esta parte sexual. Y no solo hablan de tener relaciones en pareja, también hablan de estar varias personas a la vez o de ser infiel. Pero ya no solo los adultos o los jóvenes escuchan esto. Ya también podemos ver a niños cantando este tipo de canciones. Y esto como iglesia debe de preocuparnos. No es para hacerlo menos. Mientras el mundo distorsiona lo sagrado, muchos en las iglesias no quieren hablar de esto, lo silencian por vergüenza o incomodidad. Y cabe aclarar que este tema se debe de llevar con delicadeza también. Pero el Evangelio no se avergüenza de hablar del sexo. No se avergüenza de la intimidad en las parejas. Dios mismo lo diseñó. No solo lo diseñó para tener hijos, sino que también lo diseñó para glorificar a Cristo. Y Pablo no hace menos este tema en 1 Corintios 7. Le escribe a una iglesia rota, a una iglesia inmadura y sexualmente confundida. Si tú no viniste el domingo pasado, el pastor Evani nos hablaba que en la ciudad de Corinto era obligatorio estar casado. Era una ley establecida. Así que Pablo les muestra cómo el sexo dentro del matrimonio es santo, es mutuo y es disfrutable. Y vamos a ver esto en 3 puntos, que son: punto número 1, la naturaleza de la intimidad; punto número 2, el amor de pareja;
Y punto número 3, el placer de la intimidad. Y vamos a la escritura, en 1 Corintios, capítulo 7, de los versículos 1 al 6. Lo acabamos de leer, pero aparecerá en pantalla. Y dice: paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Es mejor no tener relaciones sexuales, pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Ahora bien, esto lo digo como una concesión y no como una orden. Vamos a nuestro primer punto: la naturaleza de la intimidad. Vamos a volver a leer los primeros 2 versículos, en donde Pablo nos plantea el problema que hay en la ciudad de Corinto. Y como dirían por ahí, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y Pablo dice: paso ahora a los asuntos importantes que me plantearon por escrito. Es mejor no tener relaciones sexuales, pero en vista de tanta inmoralidad que hay aquí en esta ciudad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Aquí podemos ver cómo la Biblia habla abiertamente de las relaciones sexuales. Pero ciertamente todo este tema en la cultura actual se ha distorsionado en gran manera a raíz del pecado en el ser humano. Y por eso mismo no quiere decir que el sexo sea malo dentro de sí mismo. Pero lo curioso de este versículo que acabamos de leer es que Pablo comienza diciendo que es mejor no tener relaciones sexuales. ¿Pero por qué nos dice eso? ¿Porque Pablo está yendo en contra de las Escrituras? ¿Porque era el mejor discípulo y se mantenía puro? ¿Porque va en contra de Israel, que acaba de decir que las relaciones sexuales no son malas? Dice esto porque la iglesia en Corinto estaba totalmente desviada en este tema. Ya había mucha inmoralidad sexual dentro y fuera de la iglesia, y se decía que todo lo que hacían estaba bien porque eran libres en Cristo. Pero también estaba la otra parte, donde las personas decían que esto era un acto completamente inmoral, o sea, que estaba mal. Y lamentablemente hay personas en las iglesias que siguen creyendo esto o que piensan de esta manera. Creen que está bien tener varias parejas aún estando casados. Creen que pueden ser homosexuales y ser cristianos, que pueden cambiar de identidad de género y profesar una fe verdadera. O todo lo contrario, creen que hay algo malo en este acto, que es un acto impuro, que es sucio hablar de este tema y mejor lo evitan. Pero el Evangelio no evita este tema, no evita la verdadera naturaleza. No sé si ustedes piensen así, o tengan amigos o familiares que piensen de esta manera. Pero en el trabajo que estoy actualmente, me veo rodeado de médicos, cirujanos, anestesiólogos y enfermeras. Y comparten esta mentalidad. Su finalidad es disfrutar de muchas parejas, con quien sea, cuando sea, donde sea, con tal de no aburrirse en su trabajo. Para ellos el dinero no importa mucho. Dicen que el dinero va y viene. Importa más el poder distraerse y hacer más ameno su trabajo. Esto es lo que estamos viviendo como cultura en estos tiempos. Con los jóvenes, ahora dicen que es mejor no casarse,
y andar de pareja en pareja. Si no me funciona uno, me voy con el otro mejor, ¿no? Con las personas que se declaran homosexuales, tanto hombres como mujeres, buscando simplemente satisfacer sus necesidades sin pensar en las consecuencias que puede haber después. Por eso Pablo, en el versículo 2, nos pone a la luz esta problemática que actualmente nosotros también estamos viviendo. Pero también nos recalca y nos recuerda la naturaleza que Dios ha creado. Un hombre y una mujer en completo matrimonio. Pablo nos dice, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Y vamos al principio de la historia, en Génesis capítulo 1, de los versículos 27 al 31. Voy a resumir estos 4 versículos. Dice, después de haber creado Dios al hombre y a la mujer, varón y hembra, y que Dios les diera la orden de fructificar y de multiplicarse, esto, obviamente a través de las relaciones sexuales, termina diciendo en el versículo 31, que todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. Entonces podemos decir que la intimidad o las relaciones sexuales no son malas en sí mismas, porque Dios dijo que era bueno en gran manera. Y Pablo nos está ofreciendo una enseñanza práctica, pero también una verdad teológica. Al decirnos, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo, nos invita a entender la intimidad como un reflejo de la unión y el amor divino, un reflejo visible de una realidad invisible, la comunión perfecta que existe dentro de la Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. La intimidad es un lenguaje sagrado que comunica unidad, compromiso y el amor incondicional, muy similar a la comunión que existe dentro de la Trinidad. 2 personas se entregan completamente, que se hacen uno, no solo para su propio beneficio, sino para reflejar el amor divino que es relacional, generoso y es eterno. Dice el teólogo Tim Keller, la comunión matrimonial en su naturaleza tiene un eco trinitario. Así como Dios es uno en 3 personas, el matrimonio es una sola carne, pero con 2 personas que se entregan mutuamente el uno al otro. Quiere decir que cuando un hombre y una mujer como matrimonio se unen sexualmente con amor, entrega y gozo, están testificando no solo una entrega carnal, sino una realidad espiritual y eterna. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, el amor de pareja. Dice en los versículos 3 y 4, el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa, e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. En estos versículos podemos ver cómo Pablo es muy crudo, pero muy realista en sus palabras, y dice que los casados deben cumplir fielmente su deber conyugal. Y esto no suena muy romántico. Lo que Pablo nos está diciendo es que ambos deben estar sexualmente disponibles para sus cónyuges, aún en aquellos momentos cuando uno de los dos no tiene deseo de hacerlo. Y la razón que Pablo nos da es muy poderosa. Y es que desde el momento en que nos casamos, dejamos de tener derechos sobre nuestros cuerpos. Desde el momento en que tú dijiste en el juzgado o en el altar, sí acepto, dejaste de tener derechos sobre tu cuerpo. Y estas palabras ya no nos agradan del todo. Sobre todo también a los que están solteros. ¿Cómo que voy a perder el derecho de mi cuerpo? ¿No? Mejor no me caso. ¿Y por qué no nos agrada esto de perder el derecho de nuestro cuerpo?
Porque a causa del pecado, buscamos siempre nuestro propio beneficio y no queremos vernos afectados en nada. Pero Pablo es muy claro, nos dice: la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposo, tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposa. En la esfera normal de la vida, tu cuerpo te pertenece, pues, es tu cuerpo. Pero en la esfera del matrimonio, tu cuerpo le pertenece a tu cónyuge. Ahora, la Biblia no trata este tema como un tabú. Cabe resaltar que Pablo no le da más derecho al hombre que a la mujer. La Biblia dice claramente que los hombres no tienen más derecho sobre la mujer. Dice que ninguno de los dos deben negarse lo que por derecho les pertenece. En una cultura donde el sexo es egoísta, donde solo se busca pasar un buen rato, el Evangelio nos llama a todo lo contrario. Nos llama a servir. La intimidad no es una herramienta de manipulación, sino un acto de servicio y entrega mutua. No se trata de qué es lo que yo puedo recibir a cambio siempre, sino de cómo puedo servir a mi pareja. Servimos con ternura, servimos con respeto y con disposición. Dios entiende la santidad de esa intimidad. Cuando dos personas pueden estar desnudas y sin vergüenza dentro del contexto del matrimonio, Dios nos dice que el sexo no es malo. Él lo crea, Él lo ordena y Él lo regula. En el cristianismo bíblico, la palabra es muy clara y muy detallada en este tema. Y podemos encontrar todo un libro dedicado al amor conyugal, que es el Cantar de los Cantares. Pueden leerlo después. Pero por otra parte, en ese acto de servicio que debemos de tener con nuestro cónyuge, se entiende que tanto el hombre como la mujer deben ser sensibles al estado en el que se encuentra su pareja. Hay momentos en el que por amor a nuestro cónyuge debemos ser pacientes, esperar a una ocasión más propicia, pero sigue siendo un mandamiento que ninguno de los dos se niegue el uno al otro. Un esposo que llega cansado del trabajo y aún así elige acercarse a su esposa en ternura, no solo buscando su satisfacción, sino el verdadero gozo. O una esposa que, aunque no tiene deseos de intimidad, pero aún así lo hace como una forma de fortalecer la unión con su marido, es un acto no de obligación, sino de una entrega amorosa hacia su pareja. Dice el pastor John Piper: el amor verdadero busca el bien del otro por encima del propio. En el sexo, eso significa buscar el gozo y la satisfacción del cónyuge. Es una expresión del amor de Cristo. Y es lo que nos lleva a nuestro tercer punto: el placer de la intimidad. Vamos a los dos versículos, últimos dos. El 5 y el 6 dicen: no se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás, por falta de dominio propio. Ahora bien, esto lo digo como una concesión y no como una orden. En este versículo 5, a lo que Pablo se está refiriendo es que en algún momento la abstinencia sexual en el matrimonio va a existir, o puede ser una posibilidad. Pero primero nos está diciendo que debe ser por mutuo acuerdo. No debe ser la decisión de una sola persona en la pareja. Y en segundo lugar nos dice
que debe ser por un propósito en específico, y es para que nos dediquemos intensamente a la oración, sin ninguna otra cosa que nos distraiga. Pero nos aclara que sea por poco tiempo. Y aquí nos preguntamos, bueno, ¿y por qué tendría que ser por poco tiempo? Para no caer en tentación. Dice Pablo, no se nieguen el uno al otro. El placer sexual en el matrimonio es una protección en contra de la tentación. Es una expresión de amor y bendición dada por Dios. El placer sexual no es una trampa puesta por el diablo. Es más, el diablo ni siquiera inventó el placer. ¿Tú sabías esto? Dentro de las iglesias muchas veces pensamos o tenemos esta idea de que el placer fue un invento del diablo para hacernos caer. Pero pensar esto es caer en un error. Hay un libro de C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Y en esta historia aparece un demonio más experimentado, estamos hablando de un diablo viejo, que está entrenando a su sobrino inexperto para que llegue a hacer mejor su malévolo trabajo de apartar a los hombres de Dios. Y en una de las cartas que le escribe el diablo más experimentado a su sobrino le dice: nunca olvides que cuando estamos tratando cualquier placer en su forma sana, normal y satisfactoria, estamos en cierto sentido en el terreno del enemigo, es decir, en el terreno de Dios. Le sigue diciendo: ya sé que nosotros hemos conquistado muchas almas por medio del placer, pero de todas maneras el placer es un invento suyo. Le dice el diablo a su sobrino: cuidado, el placer es un invento suyo, no nuestro. Él creó los placeres. Todas nuestras investigaciones hasta ahora no nos han permitido producir ni uno. Todo lo que podemos hacer es incitar a los humanos a gozar los placeres que nuestro enemigo ha inventado en momentos o formas o grados que él ha prohibido. El diablo no puede inventar placeres, no tiene esa capacidad. Eso lo hizo Dios. Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 6, en el versículo 17, que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Eso incluye las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Así que el problema no está en el placer, sino hacer del placer un arma para nuestro egoísmo. El placer sexual no es una trampa del diablo, es un invento de Dios. Pero como todo don de Dios, necesita una redención. En Cristo, el sexo es restaurado como algo bueno, como algo hermoso y disfrutable. No te conformes con las mentiras que te da el mundo. No te conformes con la frialdad religiosa. Cristo redime el hecho matrimonial no para que soportes a tu esposo o a tu esposa, sino para disfrutarlo en santidad. Una pareja que se toma el tiempo, que se comunica, que busca el gozo del otro sin vergüenza, sabiendo que el sexo no es sucio, no es inmoral, sino que es santo. Puede que no siempre sea fácil, por el cansancio del trabajo, el ajetreo con los hijos, heridas del pasado que nos avergüenzan o nos duelen, pero la gracia de Dios nos sostiene, nos sana y nos renueva. Dice el teólogo R.C. Sproul: el placer en el sexo conyugal es una expresión de la bondad de Dios. Su propósito es llevarnos al gozo, no a la culpa.
Así que podemos decir que el sexo es glorioso porque refleja la unidad de la Trinidad. Es entrega porque nos sirve para amar a nuestro cónyuge como Cristo nos ama. Y es placentero porque Dios nos llama al gozo santo.